Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 22 de Heshvan, continuamos con nuestro shiur de Halajá Yomit. Hoy haremos Halajot Choshen Mishpat y nos vamos a concentrar en el caso donde se botaron los objetos a la basura sin querer. Un hombre llamado Shimon arrendó una cabaña durante el verano y antes de ingresar a la cabaña recibió una llamada de parte del arrendatario anterior de la cabaña preguntándole si acaso por favor podría dejar por un par de días unas almohadas y unas sábanas que eran suyas y dejarlas dentro de la cabaña y las vendría a buscar más tarde, en otro día, con un auto más grande, dado que ahora no tenía suficiente espacio. Shimon accedió a la petición, pero sin embargo rápidamente se arrepintió. Al cabo de 2 días, el dueño de las almohadas y sábanas aún no venía a buscarlas y la falta de espacio se comenzó a sentir mucho dentro de la cabaña, limitando mucho el lugar que se podía utilizar y el espacio, ya que la familia de Shimon era numerosa y el espacio ya de por sí era acotado. Debido a todo esto, Shimon decidió dirigirse al dueño del recinto de las cabañas para preguntarle si acaso había otro lugar donde podría almacenar esas almohadas y sábanas hasta que el dueño original las venga a buscar. El dueño del recinto le indicó sobre una bodega común, la cual era segura y había espacio suficiente para poder almacenar ahí los objetos. Shimon no encontró dentro de qué guardar las sábanas y las almohadas de este hombre, más que utilizar unas bolsas de basura nuevas que habían dentro de su cabaña. Y luego puso todo esto dentro de la bodega que le indicó el dueño del recinto. El problema fue que Shimon no le avisó a nadie que iba a guardar las almohadas y las sábanas dentro de bolsas de basura. Y resulta que cuando la persona encargada del aseo del recinto llegó e ingresó a esa bodega al día siguiente, pensó que esas bolsas se trataban de basura y arrojó toda la basura. Todas las almohadas y todas las sábanas se fueron a la basura. Al día siguiente llegó el dueño original de las sábanas y las almohadas para buscarlas y se encontró con la desagradable sorpresa de que todo había sido botado a la basura y llevado a un vertedero. Inmediatamente Shimon se percató del problema y le surgió la pregunta si acaso él tenía que pagar por aquellas almohadas y aquellas sábanas que habían sido arrojadas a la basura. O quizás no. Y la respuesta es la siguiente. Primero que todo, debemos determinar cuál es el estatus de Shimon respecto a las almohadas y sábanas, si acaso se considera un shomer, un cuidador o no. Dado que según la halajá, un cuidador es responsable de un daño que fue causado por negligencia de la persona. Y esto se aplica incluso si es que se trata de un shomer hinam, que es un cuidador no remunerado, como por ejemplo en el caso de una persona que aceptó cuidar un objeto gratis. Incluso si es que el dueño entregó el objeto y este cuidador, el daño que hizo fue hecho de forma indirecta, que es grama, lo cual deja exento a una persona normal de tener que pagar por aquel daño. En el caso de un cuidador es distinto y sí estaría obligado de pagar a pesar de que el daño fue hecho de forma indirecta. Las autoridades halajicas dieron 2 explicaciones sobre por qué un cuidador está obligado de pagar incluso en un caso de un daño de grama que fue hecho de forma indirecta, a pesar de que una persona normal, común y corriente, no estaría obligado a pagar un daño hecho de forma indirecta. Una de las respuestas que traen es que esto es un decreto bíblico, un término conocido como Gezerat HaKatuv, un decreto de lo escrito, el cual establece que un cuidador es responsable incluso de un daño realizado de forma indirecta, por el hecho de que el dueño del objeto se confió en que aquel cuidador iba a cuidar del objeto como debe ser y falló en hacerlo. Así lo trae el Shut HaRitva, que lo trae el Bet Yosef en Choshen Mishpat, en Siman Samech Vav, y el Shut Hatam Sofer también lo trae. La otra explicación que hay sobre por qué el cuidador está obligado de pagar un objeto que fue dañado de forma indirecta no es por el hecho de que fue negligente en su cuidado del objeto, sino que por el hecho de que el cuidador aceptó la responsabilidad de devolver aquel objeto sin daño alguno al momento en que el dueño lo pida de vuelta. Y solamente en el caso de una pérdida o un caso de un robo es que la Torá deja exento de pagar a un cuidador no remunerado, que es un shomer hinam. Pero de no ser así, queda obligado de pagar. Así lo trae el Shulchan Aruch Harav y el en su Kuntas HaGaon. Por ende, si es que consideramos a Shimon como un cuidador no remunerado, un shomer hinam,
estaría obligado de pagar las almohadas y sábanas que fueron arrojadas a la basura, dado que el mero hecho de ponerlas dentro de una bolsa de basura, una bodega común, y sin explicarle a nadie que iba a hacer eso ya se considera como una negligencia de su parte. Sin embargo, es obvio que no se puede considerar a Shimón como un cuidador en este caso, dado que el dueño de los artículos nunca pidió de Shimón que le cuide los artículos, sino que solamente pidió dejarlos dentro de la cabaña que estaba arrendada y que es un lugar que de por sí ya posee cuidado, sin necesidad de un cuidado adicional. Por ende, la pregunta es si acaso se lo puede considerar a Shimón responsable dando la calidad de mazik, de dañador, ya que vimos que no se lo puede considerar como un shomer, como un cuidador. Si es que Shimón hubiera puesto las almohadas y sábanas en un lugar donde con absoluta seguridad se hubieran arruinado, en ese caso, según algunas teorías halajicas, se lo considera como un dañador, un mazik, y tendría que pagar los daños. Está como el Netivot Mishpat, el Siman Resh Tzadik Aleph. Sin embargo, el caso no fue así, sino que Shimón puso los objetos, estas sábanas y almohadas, en una bodega diseñada para el bodegaje, donde el daño no era algo inminente que sucediera, significando que ese daño que fue causado a los objetos posteriormente, producto del malentendido que hubo con la persona de aseo del recinto, que se confundió y lanzó las bolsas a la basura sin antes revisar qué había dentro, se considera como un daño hecho por grama, un daño causado de forma indirecta. Y la Halajá establece que si una persona dañó de forma indirecta, como por ejemplo, si es que dejó a su amigo encerrado en su casa sin querer y producto de eso el amigo perdió una venta segura que tenía que hacer, en ese caso, por considerarse un daño indirecto, la ley establece que esa persona está patur bide adam vechayab bide shamayim. Está exento de tener que pagar en un juicio terrenal, pero sí está obligado de pagar en el juicio celestial. Lo cual significa que no se lo puede obligar a pagar en un juicio rabínico, pero en el juicio que hay en el cielo sí queda obligado de pagar. Y en consecuencia conviene de todas maneras compensar el daño causado para no quedar obligado en el juicio del cielo. Por ende, en resumen y como halajá práctica, es muy recomendable que Shimón se comprometa a compensar al dueño de los objetos que fueron arrojados a la basura, para así quedar exento de pagar bide shamayim, en el juicio del cielo. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.